Bien, amigos, vamos ahora a otras noticias. Nos toca nuestro bloque económico y sin lugar a dudas, usted quizás ya lo ha visto en varias portadas de medios económicos donde hablan del déficit fiscal y que ha llegado, dice, a niveles más o menos que cuando estábamos en prepandemia. Usted dirá, ¿y qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cuánto repercute en mi economía día a día? ¿Y cómo lo entiendo si es que me tengo que cuidar? Bueno, de esos temas vamos a hablar con el profesor Carlos Parodi, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico y también profesor de Economía de aquí, de nuestro matinal, para que nos diga qué está pasando con el déficit fiscal y cómo me afecta a los bolsillos. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, bienvenido. Muy bien, Alicia, muy buenos días. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Pensemos primero en una familia, cualquiera de nuestras familias. Okay. Tenemos ingresos y tenemos gastos. Y lo que todos tratamos de hacer es que los gastos que tenemos más o menos cuadren con los ingresos que tenemos. Exactamente la misma figura pasa para el gobierno. El gobierno también tiene ingresos y tiene gastos. Cuando los gastos del gobierno están por encima de los ingresos del gobierno, eso se llama déficit fiscal. Entonces, el déficit fiscal es el exceso de gastos sobre ingresos que el gobierno tiene. Pero al igual que una familia, si una familia gasta por encima de los ingresos, la diferencia la saca o de ahorros que tenía antes o de deuda. Claro. Igual hace el gobierno. Si es que tiene un problema fiscal, un déficit, entonces tiene que recurrir a ahorros de antes o endeudarse. Entonces, para entender esto bien, hay que preguntarse de dónde salen los ingresos del gobierno. Y los ingresos salen, Alicia, básicamente de los impuestos que todos pagamos. Nosotros, ¿no? Bueno, que no todos pagamos, pero de los impuestos. Los impuestos son el ingreso del gobierno, así como nuestro trabajo, nuestro ingreso personal, para el gobierno son los impuestos. Ajá. Vamos a la siguiente... Y vale recordar, Carlos, que se paga impuestos hasta cuando compras un caramelo, ¿no es cierto? Exactamente. Absolutamente todo. Lo que dices es muy importante, Alicia, porque mucha gente dice, no, pero yo no pago impuestos, pero cuando compras una gaseosa, estás pagando impuestos. Así es, cuando tomas una cerveza... Una cerveza... o gastas en lo que quieras gastar, estás pagando impuestos. Entonces la pregunta es si en el Perú es muy alto o es muy bajo. La respuesta va como sigue. En el caso de Perú hay una meta anual de cuánto no debe exceder ese exceso de gastos sobre ingresos. Y en 2023 y en 2024 se espera que exceda. Es decir, estamos gastando muy por encima de los ingresos que tenemos como gobierno. Todavía no es tanto, nada enorme, nada gigante, pero ya está empezando a marcarse una tendencia. Carlos, ¿pero por qué se espera que exceda? ¿Por qué tendríamos que llegar a ello? Porque parece que el gobierno está gastando un poquito más de lo que debería y además los ingresos del gobierno, la recaudación tributaria, no está creciendo o está cayendo. ¿Y por qué tiene esta necesidad de gastar? Esa es una muy buena pregunta. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué el gobierno requiere gastar tanto? Si más aún, como vimos hace un rato, por ejemplo, en el informe de Adolfo Bolívar, ¿por qué no gasten arreglar ese problema, por ejemplo? O sea, ¿por qué no gasten la gente que más necesita? Así es, no, el dinero parece que se esfuma, por decirlo de alguna manera. Porque no ves que realmente sea invertido en necesidades básicas y primarias. Exactamente, Alicia, no está invertido en lo que la gente necesita. Entonces, el problema con esto es que estás empezando a endeudarte. Felizmente, la deuda del gobierno peruano todavía es una deuda baja, totalmente controlable. Pero en economía, cuando uno empieza a observar ciertas tendencias, empieza a preocuparse, porque dice, esto comienza a subir, el siguiente año es un año preelectoral, entonces... los gobiernos quieren gastar más para conseguir votos y hay que ser cuidadoso con esto. Y como bien lo explicas, ¿no? Si lo comparas con una familia, pues cuando uno empieza a endeudarse dice, no, es una deudita, hay una más, se va subiendo y de pronto se hace y de pronto no sabes qué cosa hacer. No sabes cómo controlarlo. Entonces hay que evitar que eso pase. ¿Cómo se endeudan los gobiernos? Bueno, los gobiernos se endeudan básicamente... emiten unos papeles, hacen unos papelitos que se llaman bonos. Digamos, el bono dice, este bono vale $100. Entonces el gobierno lo vende en las bolsas de valores de Nueva York, de Londres o de mismo Lima, y quien lo compra le presta al gobierno esos $100 y se queda con el papelito. Ese papelito genera un interés. Pasa un año y esa persona le cobra al gobierno lo que le prestó más el interés. Esa es la forma. Entonces hay que tener cuidado cuando la deuda está creciendo. En este momento está controlada, pero eso... no nos dice mucho. Vamos a la siguiente hoja, por favor. ¿No? Vamos ahora a hablar de cómo reducimos este déficit fiscal, porque es posible, ya ha pasado en años anteriores. Claro que sí. Lo que hay que hacer, la receta básica, es que la economía, como conversábamos algunos martes atrás, vuelva a crecer, porque cuando la economía crece,
todo se mueve más y el Estado recauda más impuestos. Y la verdad, sea dicha Alicia, hay que controlar los gastos del gobierno. Pues el gobierno debe gastar en la gente que más necesita, básicamente en 5 cosas: educación, salud, programas de vivienda, infraestructura y seguridad, en eso. Sí, yo justo revisaba un poco, ¿no?, cómo va a ser este gasto anual, y en realidad ahí se ve, pues, ¿no?, en implementación de oficinas, en cosas en las que podría, o sea, no digo que no sean necesarias trabajar en mejores condiciones a todos los que trabajan en el Estado, sí, exactamente, pero es tan urgente hacerlo ahorita, ¿no?, cuando hay esta crisis económica, cuando también hay otras necesidades, como por ejemplo, programas sociales desabastecidos, ¿no?, lugares donde necesitan una intervención del Estado para mejorar sus pistas, colegios, postas médicas. O sea, veamos como cualquier padre de familia cuando dice, no, prioriza. Acá tengo todos mis gastos, mis hijos, tengo que priorizar qué es lo más importante. Claro, ¿no? claro, exactamente. Pues entonces, yo diría que la priorización tiene que estar en la gente más necesitada. Totalmente. Porque son, digamos, requieren la atención del Estado. Entonces, la clave a mediano plazo es hacer que todos paguen impuestos. Eso. Es difícil, yo entiendo, no es fácil, a nadie le gusta pagar impuestos, más si ves que el gasto se va a cualquier parte, es horrible. Sí, claro, y más sobre todo cuando ves que no lo gastan bien. Que no lo gastan, pues, o lo gastan mal. Entonces, mal. Pero creo que todos tenemos que colaborar con esto de acá, ¿no? Porque si no, los que no pagan impuestos, ¿cómo pueden exigir algo? Claro, Carlos, creo que ya te lo he preguntado en otras oportunidades, y es que, ¿por qué es tan difícil el poder recaudar impuestos y hacer que más peruanos vayan a la formalidad, pero sobre todo entiendan de que es importante pagar impuestos? ¿Por qué siempre SUNAT solamente parece que tuviera, ¿no?, este parapeto de los caballos y va solamente un grupo? Eso es una buena pregunta, porque es más fácil ir sobre los mismos que cobrarle a otros, ¿no? Y hay muchos que tienen ingresos altos y que no están pagando impuestos. Entonces, yo lo que creería es que tienen que pagar todos impuestos, pero además el Estado tiene que mejorar la forma como gasta, y ese gasto tiene que irse a los más vulnerables. Claro. Esa es la idea general. Y además, si vemos esto como ciudadanos, de que hay una mejor inversión del gasto público, entonces, vamos a querer pagar más impuestos. ¿no? Yo ayudo al que necesita, pago mis impuestos. Hace algunos días conversaba con un amigo que vive en Estados Unidos y me decía, no, aquí es un país donde siempre vas a encontrar obras. ¿Por qué? Porque el impuesto que ingresa siempre es para mejorar algo, y siempre te ponen ahí un cartel, ¿no? Está hecho con los impuestos que pagas. Exactamente. Entonces la gente dice, bueno, no, aquí tengo mejoras, aquí está mi plata. Claro, pero ¿no? acá no lo vemos mucho, digámoslo así. Acá lo vemos en oficinas de mármol, querido Carlos. Gracias por la información, gracias por ayudarnos a entender entonces qué es el déficit fiscal.